empieza. Capítulo 12. La ciudad de Tanzaku estaba llena de vida mientras sus calles estaban repletas de lugareños y turistas por igual, sus pasos se mezclaban armoniosamente con los vibrantes sonidos del comercio y los juegos de azar. El aire se llenó de los aromas de la deliciosa comida callejera, atrayendo a los transeúntes con aromas tentadores. En este día soleado, Shino se encontró paseando por la animada ciudad, con el corazón alegre por la anticipación. Acompañándolo en esta salida tan especial estuvo Karina. No hace falta decir que no fueron sus cuerpos principales los que adornaron el mundo. En cambio, fueron sus nuevos clones meticulosamente elaborados, bajo los seudónimos de Kano y Shina. Con la nueva habilidad de los clones mejorados para usar el jutsu de transformación, ya no estaban confinados a las sombras. Ya no temían la mirada penetrante de quienes pudieran reconocerlos, porque sus disfraces eran indistinguibles de la realidad. Ahora podían atravesar el mundo sin obstáculos, sus pasos envueltos en secreto y sus verdaderas identidades ocultas. Mientras Shino y Karina caminaban uno al lado del otro, sus bromas juguetonas llenaban el aire, la risa bailando en sus labios. Su conversación fluyó sin esfuerzo, un testimonio de su profundo vínculo. Shino se maravilló del ingenio y encanto de Karina, y se sintió más cautivado por ella con cada momento que pasaba. Deambularon por las concurridas calles, sus manos se encontraron naturalmente y sus dedos se entrelazaron como dos piezas de un rompecabezas destinadas a encajar. El toque envió una reconfortante calidez recorriendo sus venas, conectándolos al momento presente. Shino, siempre el compañero considerado, había preparado algunas sorpresas para Karina. La llevó a una pequeña y pintoresca tienda, cuyos estantes estaban adornados con diversas baratijas y tesoros. Con un brillo en sus ojos, le regaló a Karina un delicado collar, cuyo colgante era una intrincada mariquita hecha de precioso jade rojo imperial. Me recordó a ti, confesó Shino, su comportamiento sereno pero el indicio de cariño traicionaba su afecto. Al igual que la mariquita, posees una gracia ardiente que me cautiva. Es mi suerte tenerte a mi lado, y estoy feliz de protegerte, mi reina. Los ojos de Karina brillaron de alegría cuando aceptó el regalo, sus dedos rozaron la suave superficie del colgante. Gracias, Shikano-sama, susurró, su voz mezclada con genuina gratitud. Es hermoso y el sentimiento detrás de él significa mucho para mí. Su viaje continuó y sus pasos los llevaron a un lugar de importancia histórica, el castillo Tanzaku. Aunque reducido a ruinas, el castillo tenía un encanto que fascinó tanto a Shino como a Karina. Permanecieron a lo lejos, contemplando a los trabajadores de la construcción que trabajaban diligentemente para restaurar el castillo a su antigua gloria. La voz de Shino rompió el tranquilo silencio. Las hazañas de Orochimaru llevaron este castillo a las ruinas, comentó, su tono teñido con una mezcla de tristeza y determinación. Pero ahora, con cada ladrillo que se coloca, somos testigos de la resiliencia de esta ciudad y su gente, reflejando de manera similar el resto del mundo ninja. La mirada de Karina siguió la de Shino, sus pensamientos reflejaban los suyos. Es un testimonio de la fuerza y el espíritu indomable de la vida nacida en este mundo, ninjas, humanos y otras criaturas por igual, estuvo de acuerdo, su voz transmitía una tranquila reverencia. Reconstruir algo que se perdió, restaurar su antiguo esplendor es un símbolo de esperanza y de la capacidad de superar incluso las circunstancias más devastadoras. Esto también obstaculiza el camino de la destrucción, compartieron un momento de comprensión silenciosa antes de continuar su viaje. Cuando el sol comenzó a descender, arrojando un tono dorado sobre la ciudad, Shino y Karina decidieron hacer sus últimas compras del día. Visitaron grandes tiendas y mercados, adquiriendo los recursos que necesitaban para sus investigaciones y fortificaciones de base. Los ojos de Karina se abrieron con emoción cuando tropezó con libros raros, pergaminos y analectas históricas, aquellos que pueden reforzar su base de datos y que contienen conocimientos que mejorarían sus estrategias. La experiencia de Shino en la exploración de insectos lo llevó a comerciantes que se especializaban en especies raras de insectos y criaturas, y adquirió algunos especímenes para ampliar su acervo genético. También tejió hábilmente su investigación en el tapiz de la conversación, desenredando el hilo de información sobre los cotos de caza. Con sus fondos sabiamente gastados, se despiden de la ciudad de Tanzaku y sus pasos son guiados por un encuentro fortuito. Mientras caminaban, notaron una figura familiar deambulando por las calles. Era Peter Parker, el primer clon de los 6 caminos que desplegaron, vestido de civil. Los ojos de Shino y Karina se encontraron, una sonrisa de complicidad tirando de sus labios.
Parecía que el destino había entrelazado sus caminos con el de Peter, aunque fuera en un momento pasajero. Pero algo andaba mal. Peter pasó junto a ellos sin un atisbo de reconocimiento, su atención aparentemente en otra parte. La mirada de Karina siguió la figura de Peter que se alejaba, con una sonrisa juguetona colgando de sus labios. ¿Viste eso, Shino-sama? La voz de Karina mezclada con intriga apareció directamente en la mente de Shino. Shino asintió, su mente analítica ya estaba armando el rompecabezas. De manera similar, respondió en su mente. Con la profunda conexión que los unía, Karina naturalmente podía leer sus pensamientos. Es como si deliberadamente evitara notarnos. No es una mera coincidencia. Estás utilizando tu autoridad para controlar al clon y alterar su visión, ¿no es así, Karina? Correcto, Shino-sama. Un velo de fingido asombro cubrió los ojos muy abiertos de Karina, ocultando los secretos ocultos que bailaban en sus labios, mientras una sonrisa traviesa jugaba un juego tentador en las comisuras de su boca. Karina puede mejorar y reemplazar su personalidad por completo. Naturalmente, también puedo manipular su percepción para evitar encuentros accidentales, incluso manteniéndonos desapercibidos a simple vista. Esto ayuda a evitar llamar la atención de observadores ocultos. Después de todo, la IA del clon sigue siendo rígido y puede que no actúe normalmente cuando reconoce a sus creadores, o propietarios en este caso. La revelación provocó una sensación de aventura en ambos. Finalmente pudieron salir de excursión. Naturalmente, no quieren que los molesten, ni siquiera sus propios secuaces. Mientras se aventuraban más allá de las fronteras de la ciudad de Tanzaku, Shino y Karina se encontraron contemplando el alcance de sus nuevas habilidades. Discutieron estrategias y escenarios, con las mentes encendidas de entusiasmo. En la luz, tenemos el clon de los 6 caminos para ganar fondos, al mismo tiempo que sirve para llamar la atención de ese cerebro, en preparación para nuestros siguientes planes. Si es necesario entrar al mundo nosotros mismos, tenemos nuestros propios clones de insectos. Ahora con capacidades de combate indistinguibles de las de un ninja real. El mundo del espionaje y las misiones encubiertas de repente pareció aún más intrigante, porque tenían una ventaja incomparable. Clones pseudo-inmortales para cumplir sus órdenes. Por desgracia, los clones de insectos solo se consideraban pseudo-inmortales. Frente a combatientes poderosos, los clones de insectos eran susceptibles de ser destruidos por ninjutsu o taijutsu, y las focas pueden hacer maravillas. Sin embargo, los clones de errores podrían considerarse inmortales porque su base podía generar clones sin fin siempre que su reserva de errores fuera suficiente, lo que recuerda a los puntos de reaparición en un juego, donde los jugadores caídos resurgirían sin problemas en la refriega. No solo eso, también podrían reaparecer el clon en el campo de batalla a través de los errores sellados en los pergaminos de almacenamiento, similares a los pergaminos místicos de avivamiento dentro de los juegos. A este paso, si pudiera conseguir almas para meterlas en los clones, tal vez algún día tenga un ejército de jugadores. Espera, soy un dominador Zerg, ¿por qué mis métodos se vuelven cada vez más torcidos? ¿Estás preparándote para ser un maestro del juego? Nadie dice que no pueda ser ambas cosas, ¿verdad? En cuanto a otras habilidades, dentro del intrincado laberinto de la mente de Shino, se arremolinaba una sinfonía de cálculos y deducciones, diseccionando los frutos de sus implacables experimentos y revelando una infinidad de tentadoras posibilidades, porque habían abierto nuevos caminos de desarrollo. Con la capacidad del clon de insecto para usar ninjutsu, tienen las capacidades iniciales para manejar la mayoría de los problemas, sin la necesidad de revelar sus otras cartas de triunfo, como sus habilidades de plaga. Los clones de insectos también son lo suficientemente flexibles como para enfrentarse a muchas situaciones que los clones de insectos anteriores nunca podrían hacer. Un ejemplo sería sellar el contenido mediante la técnica de encerrar, en lugar de limitarse únicamente a abrirlo mediante una acción de activación. Oye, esto significa que finalmente puedo tener un método para recolectar eficientemente muestras de nuevos datos genéticos, sin tener que arriesgarme a enviar lotes de Zergs de regreso a la base. También hay más libertad para recolectar recursos que no están disponibles en Konoha. Shino-sama, tenga en cuenta que aún debemos dejar poder de cómputo para que mis clones de insectos realicen investigaciones. No podemos implementar todos nuestros clones. Solo el clon de Zigzag ya retrasará innumerables proyectos de investigación. Tendremos que seguir adelante. Estos 2 clones están inactivos la mayor parte del tiempo y, como máximo, pueden desplegar temporalmente uno de ellos en tareas de recolección cuando sea necesario.
De lo contrario, nuestra investigación podría paralizarse debido a la restricción del poder de cómputo. Como un presagio de sombras, la voz de Karina surgió, su trasfondo goteaba con una advertencia críptica, una advertencia susurrada para evitar que Shino arrojara la precaución al viento. Shino-sama, tenga en cuenta también que esta vez estamos usando nuestra conciencia principal, y esto representa un riesgo si estos clones son el objetivo. Es mejor usar estos clones a través del control del sistema. Estabilidad, ese es el credo que Shino-sama siempre respeta. Lo sé. En medio de la delicada pausa que permaneció en el aire, los dedos de Shino se extendieron, salvando el abismo entre ellos con una tierna caricia en la cabeza de Karina, un gesto de afecto tácito que contenía dentro de su suave toque un tapiz de secretos y emociones. Pero, aunque sea solo una vez, quería darte algo que te mereces, Karina. En la noche iluminada por la luna, mientras estaban sentados bajo un dosel de estrellas, con los dedos entrelazados una vez más, Shino se inclinó más cerca, su voz era un suave susurro. Karina, quiero que sepas que no eres solo una herramienta para mí. En ti he encontrado una pareja, una confidente y un amor que nunca creí posible. El rostro de Karina reflejó su asombro cuando el peso de la inesperada confesión se apoderó de ella, sin embargo, una enigmática oleada de emociones, durante mucho tiempo ocultas y ahora surgiendo, envolvió su ser, obligándola a bajar la cabeza en silencio. Contigo, siento que mi futuro no tiene límites y quiero enfrentar el mundo, el universo e incluso el multiverso, contigo a mi lado. La suave voz de Shino, rebosante de afecto, permaneció en el aire. Mientras esperaba su respuesta, la mirada de Shino era firme, fijada en la delicada y temblorosa figura ante él. Los ojos de Karina brillaron con lágrimas no derramadas cuando se encontró con la mirada de Shino, su voz cargada de emoción mientras su mano trazaba un camino a través del rostro de Shino con ternura inquebrantable. Shino, has llenado un vacío dentro de mí que nunca supe que existía. Habías sido mi luz desde ese momento en el bosque, y contigo, he descubierto una nueva emoción que no sabía que poseía. Me quedaré a tu lado eternamente, no solo para servirte, sino solo para estar contigo. Su respuesta fue la llave de su corazón. En una convergencia magnética de almas, sus ojos se encontraron con una intensidad que desafiaba los límites de la comprensión, rebosantes de una enigmática mezcla de devoción y deseo. A medida que sus rostros se acercaban, una tempestad de anticipación se arremolinaba entre ellos. Y así, bajo la atenta mirada de las estrellas, Shino y Karina sellaron su vínculo con un tierno beso. Una promesa de navegar juntos por las sombras, protegerse mutuamente y apreciar el amor que habían encontrado en medio de un mundo de caos e incertidumbre. En el abrazo etéreo de sus labios entreabiertos, se desarrolló una sinfonía de deseos no expresados, mientras los ojos de Karina, brillando con un caleidoscopio de emociones, se fijaban en Shino, su rostro adornado con un delicado rubor. Con una tentadora muestra de encanto, Karina se quitó las gafas, sus delgados dedos los guiaron por su rostro en un movimiento lento y deliberado, la suave caricia dejó un camino indeleble a lo largo de sus rasgos hasta que se posaron delicadamente sobre sus labios hechizantes, prometiendo un encanto seductor. Shino, esta nueva experiencia fue demasiado estimulante y Karina no puede contenerse más. Querida, ¿qué tal si vamos a casa para discutir más, en profundidad? Un brillo travieso bailó dentro de los ojos de Shino, sus labios se curvaron en una tierna sonrisa mientras su mano ascendía, rozando suavemente la frente de Karina con un toque de conocimiento, un gesto silencioso que llevaba el peso de recuerdos preciados y promesas no dichas. Está bien, niña tonta. Con un movimiento suave, Shino envolvió su brazo alrededor de la esbelta cintura de Karina, acercándola. Su mano se elevó con gracia hacia el cielo, como si convocara una fuerza invisible. Un único hilo salió disparado de sus mangas, perforando el aire con un propósito determinado, y su camino se extendió hacia la vasta extensión de arriba. Cuando el hilo se conectó con un ancla etérea, su tensión se extendió por la atmósfera, tensándose con un peso invisible. El agarre de Shino se apretó, sus ojos se fijaron en los de Karina con una comprensión silenciosa que lo decía todo. En un momento de anticipación compartida, emitió una orden simple, desatando una fuerza que desafió las leyes de la gravedad. Como guiado por una mano invisible, el hilo se tensó aún más, devanándolo con una fuerza innegable que levantó a la pareja del suelo. El mundo de abajo se hizo más pequeño, sus detalles se mezclaron en un mosaico de colores descoloridos, mientras Shino y Karina eran impulsados a un reino oculto a los ojos de los mortales.
A través de una barrera invisible desaparecieron, dejando tras de sí sutiles ondas en el espacio, como susurros en el tejido de la realidad. Con la perturbación de las ondas, apareció a la vista el contorno de un saco hinchado y oscurecido, flotando siniestramente en medio del cielo. Su forma permaneció oculta a las miradas indiscretas, y sus insectos de camuflaje se reajustaron para mantener su perfecta integración con el cielo. El mundo de abajo, inconsciente del horror de arriba, continuó con sus asuntos diarios mientras el colosal saco, ahora una aparición invisible contra la extensión azul, comenzaba su viaje silencioso e imperceptible hacia un destino conocido solo por sus creadores. Mientras tanto, en su hogar secreto, el cuerpo principal de Shino se enfrentó a la ferviente pasión de su amada, un feroz asalto que tuvo una tempestuosa intensidad que superó todos los encuentros anteriores. Mientras el sol completaba su danza cíclica a través del cielo, marcando el paso de casi una semana, un debilitado Shino aprovechó la esencia dadora de vida de su propia biomasa, infundiendo a su ser un vigor renovado, mientras una maldición murmurada escapaba de sus labios mientras contemplaba la hechicera dormida ante él. Maldita sea. Entonces, ella siempre se había estado conteniendo. Si no fuera por estos eventos similares a los rellenos de una historia, no lo habría sabido. En serio, ¿cómo pudo el hombre más rápido del mundo manejar al zorro Uzumaki con su resistencia? Necesito algunos consejos rápidos. En el reino de los sueños, la bella durmiente permanecía cómodamente instalada, su rostro era una encantadora escena de serenidad, sin embargo, un sutil hilo de baba traicionaba sus deseos subconscientes, como si su mente adormecida bailara un vals en medio de visiones tentadoras de delicias deliciosas, un festín reservado exclusivamente para ella. Fantasías etéreas. Un destello de diversión bailó en las profundidades de la mirada de Shino mientras sacudía la cabeza, con una sonrisa irónica curvándose en sus labios. Su mano, imbuida de suave ternura, borró delicadamente los restos de su indulgencia dormida, trazando un camino a través de su rostro mientras su toque abrazaba los hermosos contornos de su rostro. Bueno, mientras seas feliz. No sé lo que depara el futuro, pero ciertamente ocuparás un lugar en mi corazón, un peso más allá de las limitaciones de lo que un simple relleno puede transmitir. Shino la atrajo al santuario de su abrazo, sus ojos se cerraron mientras un velo de tranquilidad se posaba sobre ellos, saboreando el precioso respiro que se encontraba dentro de este refugio efímero, recargándose para las incesantes tormentas que sus existencias traerían. Sin que su amante lo supiera, una hermosa sonrisa floreció en los labios de la belleza dormida, un eco susurrado de felicidad que adornaba su rostro, mientras su forma, imperceptible pero instintivamente, se acurrucaba más cerca del reconfortante santuario del abrazo de su amante. En la vasta extensión del desierto de la Tierra del Viento, donde el sol abrasador reinaba supremo y el viento susurraba historias de secretos antiguos, un pequeño lagarto se escabullía entre las abrasadoras dunas de arena. Sus elegantes escamas brillaban con un toque de verde iridiscente mientras buscaba alimento en medio del implacable paisaje. Sin que la desprevenida criatura lo supiera, el peligro acechaba justo debajo de los móviles granos de arena. De repente, como convocado por alguna fuerza invisible, un escorpión surgió del suelo árido. Su aguijón, lleno de potencia venenosa, golpeó al indefenso lagarto, inyectando una dosis letal de veneno en sus venas. El lagarto convulsionó y su fuerza vital se desvaneció con cada segundo que pasaba hasta que finalmente sucumbió a la invasión tóxica. Sin embargo, antes de que el escorpión pudiera reclamar su victoria y darse un festín con su presa, una perturbación sacudió el suelo del desierto. Como un trueno, el suelo se abrió, revelando un enorme dron Zerg. Elevándose por encima del reptil sin vida y del escorpión derrotado, la monstruosa criatura flexionó sus garras, como si se burlara de ellos con su fuerza indomable. Con precisión calculada, el dron Zerg recogió al escorpión vencido y su poderosa garra lo redujo a una simple cáscara. El lagarto, asesinado por el otro, tampoco se quedó atrás. El dron comenzó a descender hacia las profundidades arenosas. Las arenas del desierto se tragaron la inquietante escena, borrando cualquier evidencia de la lucha que se había desarrollado hace apenas unos momentos. El dron Zerg atravesó los túneles laberínticos que serpenteaban bajo el desierto de la Tierra del Viento. Su exoesqueleto quitinoso raspaba contra las ásperas paredes, una sinfonía de ecos espeluznantes reverberaba a través de los pasillos débilmente iluminados. Se movía con un propósito, su determinación era evidente en cada contracción mecánica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de viaje subterráneo, el dron Zerg llegó a su destino. Una cueva escondida en las entrañas de la Tierra.
El aire dentro de la caverna estaba cargado con el hedor a descomposición, un pútrido recordatorio de las innumerables vidas que habían encontrado su fin dentro de su siniestro abrazo. El Dronzer depositó cuidadosamente el botín ganado con tanto esfuerzo sobre un grotesco montículo de cadáveres en descomposición. La vista era escalofriante. Una escena de terror congelada en el tiempo. Los cuerpos, en distintos estados de descomposición, formaban un grotesco tapiz de muerte. Los apéndices del dron bailaron sobre la carne podrida, como si rindieran homenaje a los caídos. Justo cuando el Dronzer se giraba para partir, una perturbación antinatural recorrió el suelo. El aire crujió de anticipación cuando el suelo de la caverna dio paso a un gigantesco Dronzer. Elevándose sobre sus hermanos más pequeños, exudaba un aura de malevolencia, con sus fauces abiertas como un vacío negro hambriento de almas. Desde las oscuras profundidades de la colosal criatura emergió una figura vestida con una gabardina andrajosa. Era Kano, la persona de Shino para actividades externas. Sus ojos oscuros, llenos de malicia y diversión, escanearon el misterioso cementerio ante él. Sus delgados dedos recuperaron hábilmente pergaminos de las profundidades de su abrigo, cuyos intrincados sellos pulsaban con un poder oculto. Kano se movía con una gracia sobrenatural, sus pasos resonaban por la cámara mientras atravesaba el mar de cadáveres. Cada sello que colocó meticulosamente sobre los pergaminos desató una ola de chakra, sellando la futura biomasa dentro de sus límites. Con cada sello completado, la caverna parecía temblar en reconocimiento, como si susurrara la cuenta de la cosecha al viento. Cuando se selló el último pergamino, los labios de Kano se curvaron en una sonrisa malvada. Adelante hasta la siguiente ubicación. Su montura surgió del suelo, devorando todo rastro de existencia, dejando una caverna manchada de sangre donde los drones seguían depositando mecánicamente nueva cosecha. Mientras tanto, Temari y Kankuro paseaban por las bulliciosas calles de Sand Village, con los ojos fijos en su hermano menor, Gaara. Recién regresados de una misión, el trío se abrió paso por los familiares senderos arenosos, sus pasos se perdían en medio de los murmullos de los aldeanos. Mientras caminaban, sus oídos captaron fragmentos de conversaciones flotando en el aire. Voces preocupadas lamentaron la escasez de criaturas que alguna vez prosperaron en el desierto. Las cacerías del pueblo eran cada vez más infructuosas, dejando a los residentes ansiosos y desanimados. La comida no era un problema, pero la falta de cosecha de venenos de criaturas venenosas era perjudicial para muchos ninjas. Como si eso no fuera suficiente, incluso el daimyo había usado esto como excusa para presentar una queja ante Sand Village, restringiendo aún más sus ya menguantes fondos. El peso de las preocupaciones de los aldeanos se posó pesadamente sobre los hombros de Temari, proyectando una sombra de inquietud en sus rasgos. Kankuro, siempre la voz de la razón, intentó calmar las preocupaciones de su hermana. No te preocupes, Temari. Probablemente sea solo una pausa temporal en el ecosistema del desierto. Estas cosas suceden de vez en cuando. Además, la principal fuente de alimento de la aldea se importa de otros países de todos modos. Ofreció, su tono cargado de optimismo. Temari lo miró con escepticismo, con su abanico bien sujeto a su espalda. Espero que tengas razón, Kankuro. Pero parece más que una simple coincidencia. Aunque no mucho, el desierto siempre nos ha provisto, pero ahora es como si la naturaleza misma nos hubiera abandonado. No estoy demasiado preocupado por el problema de la comida, pero las peligrosas criaturas son una de las barreras naturales de Sand Village contra los enemigos extranjeros. Con ellos disminuyendo, Gaara, caminando unos pasos adelante, parecía perdido en sus propios pensamientos. Sus ojos verde jade, generalmente ilegibles, parpadearon hacia un lado mientras levantaba la mano. Al instante, se materializó un ciclón de arena arremolinado que envolvió a un insecto minúsculo que, sin saberlo, se había acercado demasiado. La arena apretó con más fuerza, reduciendo al insecto a nada más que un mero recuerdo. Los hermanos hicieron una pausa, su atención capturada por la demostración de poder de Gaara. El peso del momento flotaba en el aire, el silencio roto solo por el sonido de los granos de arena cayendo en cascada al suelo. La voz de Temari rompió el silencio, mezclada con curiosidad y preocupación. Gaara, hay algo que te molesta. Tu control sobre la arena siempre ha sido notable, pero últimamente se siente diferente. Gaara se giró para mirar a sus hermanos, su mirada intensa e introspectiva. Puedo sentir el pulso del desierto. Está turbulento, al igual que los aldeanos. Las criaturas que alguna vez prosperaron aquí, su número disminuye. El desierto mismo está sufriendo y no puedo ignorar su llamada.
Temari y Kankuro intercambiaron miradas perplejas. ¿Qué tonterías está haciendo su hermano ahora? Ha sido diferente desde que regresó de Konoha. Bueno, parece estar mejor que antes. Así que no nos preocupemos por eso. Las cejas de Kankuro se fruncieron, su preocupación se reflejaba en su voz. Lo que tú digas, Gaara. Temari asintió, su resolución era firme. Tienes razón, Gaara. No podemos ignorar ninguna señal. Recopilemos información, hablemos con los otros ninjas y profundicemos en las profundidades del desierto. Tal vez desentrañar este problema pueda ayudarte a ganar el reconocimiento de los demás. Mientras el viento susurraba siniestros secretos por las calles, los hermanos Sand se embarcaron en un camino que los llevaría a lo más profundo del corazón de la causa. ¿Se encontrarán con un enemigo que tal vez pueda cambiar su destino? Quién sabe, pero la decisión está en manos de un solo hombre. Dentro de los confines de la habitación infantil de su base secreta, los ojos de Shino estaban fijos en la pantalla holográfica en blanco frente a él, con la decepción grabada en sus rasgos. La señal, que alguna vez fue constante, había fallado, interrumpida por el siempre vigilante chico de la arena. Aún estoy tan alerta que realmente no puedo subestimar a este futuro Kazekage. Los dedos de Shino acariciaron las larvas nacientes frente a él, sus formas retorcidas palpitaban con un potencial incalculable, antes de dirigir su atención a Karina, bailando entre un tapiz de pantallas holográficas, su collar de mariquita balanceándose con cada movimiento cautivador, como si estuviera poseída por un ritmo invisible, que sincronizaba con el encanto de sus movimientos. El tono de Shino se mantuvo firme mientras preguntaba, ¿cuál es el progreso de nuestra biomasa y recolección de genes? Karina, con la mirada fija, entregó su informe con una mezcla de orgullo y profunda advertencia. Shino, el banco de genes se había expandido exponencialmente, su depósito ahora está repleto de genes, suficientes para que fortalezcamos la durabilidad de nuestra base. Además, desbloqueamos un par de unidades Zerg nuevas, como los Zergling, y muchas otras están a punto de completarse, a las que anteriormente solo les faltaban algunas especies raras. El otrora limitado banco de genes ya no es un obstáculo, lo que abre las compuertas a nuevos desarrollos para el ejército Zerg. Sin embargo, todavía existen algunas restricciones para nuestro desarrollo. Oh. Un destello de intriga bailó en los ojos de Shino mientras aceptaba el desafío, su comportamiento paciente ocultaba un hambre por los secretos que yacían latentes en las profundidades de su próxima explicación. Primero, estamos restringidos por nuestro poder de cálculo. A medida que el ejército Zerg crece, el poder necesario para gestionarlo y comandarlo crece en consecuencia. Aunque Karina había intentado mitigar este problema mediante la creación de nuestra nueva unidad de suministro Zerg, esto es solo una solución temporal. Si estas nuevas unidades de suministro son eliminadas, nuestros Zerg se volverán locos a menos que les ordenemos a todos que hibernen. La única manera de tener un verdadero control firme sobre los Zergs es el crecimiento de nuestra propia destreza espiritual, lo que a su vez mejora nuestro poder de cálculo. Un leve surco estropeó el ceño de Shino antes de sacudir la cabeza, una sonrisa irónica tirando de las comisuras de sus labios, porque incluso en el reino de la realidad donde había mucho en juego, algunos ecos de la lógica del juego RTS reverberaron en la realidad, aún aplicando su efecto en sus Zergs. Una vez que el formidable ejército Zerg se había expandido hasta cierto tamaño, una mayor expansión requería más espacio de vivienda o capacidad máxima de población. Para los Zergs, ese espacio habitacional esencial tenía la forma de una unidad básica, el Overlord, un depósito de suministros volador, cuyo precio exorbitante y su prolongado tiempo de reproducción contrastaban en realidad con el juego del que surgió, intercambiado por su mayor rendimiento y capacidad. Afortunadamente, al igual que los esquivos trucos que se encuentran en los juegos, la realidad permitió al jugador piratear los límites del espacio de la vivienda, aplicando su propio poder personal. En este caso, sería la energía espiritual de Shino y el poder de cálculo de su mente colmena, también conocida como el sistema. No hace falta decir que el crecimiento de su energía espiritual y su sistema daría como resultado un crecimiento en la capacidad máxima Zerg que podría controlar. Karina ya había divulgado el método para aumentar el poder del sistema o mente colmena, un viaje de asimilación de almas. Por otro lado, el crecimiento de la energía espiritual era el verdadero desafío. El mundo de Naruto no era un mundo de cultivo inmortal, donde cualquier protagonista aleatorio puede adquirir casualmente alguna herencia fortuita o encuentros fortuitos que puedan hacer crecer su energía espiritual.
Dentro de las reglas definitivas del mundo ninja, la capacidad de poder espiritual era un talento desconcertante intrincadamente entretejido en el tejido de la propia existencia, predeterminado desde el momento del nacimiento, y mientras un leve rayo de esperanza persistía en el potencial de crecimiento incremental durante la progresión natural de la niñez a la edad adulta, los límites de sus límites, como decretos celestiales grabados en polvo de estrellas, permanecieron resueltos e inmutables. Algunos ninjas nacieron con sentidos agudizados, de los cuales el clan Uzumaki y Uchiha fueron ejemplos, muchos nacieron dotados de un poder espiritual elevado que trascendió el reino mortal ordinario, mientras que otros languidecieron en el reino de la mediocridad de por vida. Sin embargo, incluso aquellos bendecidos con un poder espiritual excepcional encontrarían su poder limitado, incapaces de desbloquear las profundidades de sus habilidades latentes, a menos que sean guiados por los métodos correctos. Un buen ejemplo sería Naruto. Está claro que nació con una destreza espiritual formidable, evidente desde una edad temprana, lo que le permitió usar sin miedo la técnica de clones de sombras múltiples sin sucumbir a su retroalimentación y volverse loco. A medida que se desarrolla su viaje, se aventura a aprender las artes inmortales, un método para que los ninjas alcancen la cima de la destreza en combate en este mundo, pero un requisito previo indispensable era una fuerte percepción espiritual. De lo contrario, uno no podrá armonizar la energía de la naturaleza con la energía física y espiritual para utilizar el modo sabio. Por otro lado, un ejemplo desafortunado sería la Karin original, una encarnación inquietante de un potencial sin explotar que no había aprendido las artes inmortales. Sin artes inmortales, se vio consignada al papel de un mero papel secundario, sus sentidos intensificados relegados a los confines de un ninja sensorial, lo que resultó en que las vastas reservas de su capacidad espiritual sin explotar permanecieran inactivas y descuidadas. En un profundo giro del destino, Karina ahora había sido asimilada por la colmena insondable, permitiendo que se aprovechara su potencial inimaginable, siendo utilizado todo su poder espiritual por el sistema como una fuente de poder de cálculo, incluso más que el propio Shino. Pero aunque ese fuera el caso, una verdad desalentadora ensombreció a Shino y Karina. No era suficiente, su crecimiento exigía más. Y si Shino quería aumentar su poder espiritual o el de Karina, era una tarea desalentadora. ¿Por qué? Porque... ¿Oh? ¿Dónde estaba él otra vez? La exposición fue un poco larga e incluso Shino casi se pierde. Quizás si esto fuera una historia, el autor habría sido infectado por la enfermedad de interrupción de Shino, cortando el capítulo y comenzando uno nuevo porque, bueno, no es una historia. Por lo tanto, ese no puede ser el caso. Entonces, como decía, Shino no estaba seguro de si había métodos para cultivar la energía espiritual en el mundo ninja, pero sabía que el elusivo arte del cultivo de la energía espiritual, si es que existía, estaba velado en secreto, custodiado por los niveles intocables de los mejores combatientes del mundo. Y definitivamente no era algo que pudieran conseguir. Afortunadamente, dentro del asombroso arsenal del dominador Zerg se encontraba una habilidad notable, un poder inherente para metamorfosear sus propias formas de vida, un viaje evolutivo que prometía una mayor agudeza mental. Sin embargo, esta preciada capacidad tuvo un costo profundo, exigiendo precaución y deliberación calculada, porque así como la primera actualización metamórfica había allanado el camino para ambos, la posterior ascensión de sus formas de vida requirió una investigación meticulosa, una intrincada danza de crecimiento y adaptación que no se atrevía a abordarlo con imprudente abandono, no fuera a poner en peligro su existencia. Es esencialmente inmortal, no había necesidad de aventurarse más allá de los límites de la precaución, apostando por métodos arriesgados, pero aún así era necesario un crecimiento rápido y seguro. Dentro del reino de la inmortalidad, donde el laberinto del tiempo no tenía dominio sobre él, originalmente podía ser un pescado salado, distribuyendo su crecimiento a través del infinito laberinto del tiempo. Sin embargo, la inminente urgencia atravesó el tejido de la conciencia de Shino, como un amenazador espectro del destino que lo invitaba a acelerar su crecimiento para enfrentar la fecha límite inevitable del Tsukuyomi infinito, un desastroso evento mundial que revelaría al progenitor latente durante mucho tiempo de chakra. Mientras la tentadora idea de rendirse a los confines del sueño y confiar en la intervención predestinada de Naruto para la salvación parpadeaba en su mente, Shino sabía en el fondo que la complacencia no ofrecía consuelo, ya que las arenas del destino no están formadas únicamente por las manos de otros, sino por los pasos decididos que uno da en su propio y traicionero viaje.
Quién sabe si su anormalidad despertaría la atención de la jefa, haciéndola desviar su atención de Sasuke y Naruto para concentrarse en tratar con él. O tal vez su transmigración causaría un efecto mariposa, lo que resultaría en el fracaso de Naruto y Sasuke. Shino no iba a apostar su futuro en esta incertidumbre. Oye, ¿por qué este no puede ser el mundo de Bleach? Si consigo un Zanpakuto para apoyar el crecimiento del poder espiritual, o tal vez aprender Haki y comer la fruta del alma en One Piece, o tal vez hacer crecer el poder del alma con anillos espirituales en Doulu o Dalu, ¿eh? ¿Podrían estas palabras arbitrarias ser mi futura insinuación? Al escuchar sus reflexiones, Karina resopló en respuesta, su mirada penetró en la conciencia de Shino, un reproche silencioso permaneció en sus ojos como brasas humeantes, cuestionando silenciosamente su atención en medio de su intrincada exposición. Bueno, era mejor no soñar demasiado. Esos mundos estaban definitivamente fuera de su alcance. Sin embargo, ya tenía algunos métodos que podía probar, pero eran arriesgados. Lento y constante se gana la carrera, ¿verdad? Tal vez en el viaje desconocido que le espera, pueda conseguir algunos ojos especiales que podrían encenderse tan fácilmente como bombillas, una brillante posibilidad que ofrecía la esperanza de una expansión decente de sus habilidades espirituales. ¿Quién sabe qué pasaría? Con un cambio decidido en su enfoque, Shino volvió a centrar su atención en Karina, sin hinchar más la boca porque la brasa de su indignación, una vez encendida, ahora estaba sumergida en las profundidades de su ser. Ahora estaba preparada para reanudar su explicación. En segundo lugar, la cantidad de biomasa que podemos cosechar es limitada. Hemos cazado criaturas discretamente, las hemos sellado en pergaminos con nuestro clon y las hemos devuelto en lotes a través de nuestra nueva unidad voladora oculta, pero esta cantidad aún es limitada porque no querías cazar sin sentido para evitar atraer demasiada atención. Aquí, el acuerdo tácito de Karina tejió una delicada red de resonancia con las acciones elegidas por Shino, provocando una profunda oleada de gratificación que surgió a través de su ser, similar a una melodía que armonizaba con su alma. Sin embargo, en medio de esta euforia fugaz, una sutil corriente subyacente de preocupación se extendió por las acciones posteriores de Karina, un toque de aprensión que añadió una capa de sabor a su viaje compartido, como si el zarcillo del destino se deshiciera en patrones impredecibles, susurrando desafíos imprevistos que aguardaban su llegada. Abarcar. Sin embargo, parece que la disminución en el número de criaturas no ha pasado desapercibida. Las aldeas ninja ya han iniciado investigaciones para descubrir la causa. Incluso la aldea de Eden Rock, donde evitamos desplegar Zergs, había iniciado investigaciones. Afortunadamente, Shino, habíamos procedido con cautela, ya que nuestras acciones para recolectar biomasa en todas partes no fueron inmunes al escrutinio incluso con nuestras acciones discretas. Ante esta revelación en desarrollo, la respuesta de Shino se manifestó como un movimiento único y decidido. Un simple movimiento de cabeza, su confianza intacta por la noticia. Esto es inevitable. Tarde o temprano los Zergs tendrán que aparecer ante los ojos del mundo. Solo necesitamos ganar tanto tiempo como sea posible para el desarrollo antes de estar en su lista de vigilancia. Una vez que nuestra fuerza crezca lo suficiente, no lo haríamos. No tengo que preocuparme tanto por ser descubierto. Esto me recuerda, Karina, ¿qué tan lejos está nuestro suministro de biomasa de los requisitos para nuestro próximo clon de Six-Pack? Con mesurada deliberación, el rostro de Karina ascendió en un ascenso deliberado, su mirada explorando la vasta extensión como si calculara las intrincadas dimensiones de longitud y altura del almacenamiento de biomasa, su voz entretejida con un atisbo de articulación confusa debido a la práctica de un nuevo lenguaje, un testamento. A su ferviente esfuerzo por captar los matices y sutilezas de su lengua materna. Shino, según la estimación de Karina, esta próxima cosecha debería ser suficiente para el éxito. Bien. En un momento de satisfacción desenfrenada, las palabras de Shino transmitieron sus pensamientos honestos. Cuando cumplamos con la cuota, dejemos que los Zergs permanezcan inactivos temporalmente. Esto permitirá que el ecosistema se recupere, liberará algo de poder de cómputo para otros asuntos y reducirá las sospechas de los investigando aldeas, lo que provocó que abandonaran sus investigaciones. Shino, ¿y si no se dan por vencidos? Bueno, todos merecen un buen descanso después de sus arduos esfuerzos de investigación, especialmente los entrometidos. La respuesta de Shino destilaba un aire de desdén,
con los ojos firmemente cerrados para protegerse de la creciente calidez que amenazaba con infiltrarse en su resolución, una defensa calculada para protegerse de las garras de la empatía, para que no debilitara su resolución y desentrañara las capas cuidadosamente construidas de su determinación inquebrantable. La cabeza de Karina se movía al ritmo, silenciosamente indicando su comprensión del profundo significado de Shino. Entendido, Shino. Karina le notificará cualquier cambio cuando sea necesario. Al fin y al cabo, no todo el mundo merece el resto. Hay muchos que todavía tienen papeles que desempeñar en tus planes. Un fugaz asentimiento de Shino marcó el comienzo de un cambio sutil en su enfoque, su atención como una corriente que cambia rápidamente y se desvía hacia otro asunto. ¿Qué pasa con la cosecha de los cementerios? En una profunda muestra de decepción, la cabeza de Karina se inclinó más, su elegante reverencia rozaba el precipicio de sus propios límites, un emblema de desánimo que reflejaba las profundidades de su decepción con la cosecha. Como predijo, no había mucha biomasa para cosechar. La mayoría de los enterrados se habían convertido en huesos desnudos, muchas tumbas estaban vacías y el cuerpo de su dueño se perdió en las guerras o por otras razones. Los cadáveres enterrados en los cementerios públicos tampoco valían la pena para ser transportados de regreso para su investigación porque los cadáveres importantes se guardan en lugares bien guardados y ocultos, lugares que la capacidad de excavación de nuestros cercs no puede penetrar. Una sombra de decepción cubrió el rostro de Shino, teñida con un reconocimiento a regañadientes de que la seguridad aparentemente impenetrable que encontró superó sus expectativas iniciales. Después de todo, si la capacidad de excavación de los Zerg pudiera tener éxito, la aldea de Eden Rock, conocida por sus tácticas despiadadas, habría robado durante mucho tiempo los cadáveres de todas las aldeas. Esto reveló el destino final de la persecución de Shino. Cementerios de civiles y ninjas comunes y corrientes, desprovistos de la formidable seguridad disponible para figuras importantes. La cosecha es escasa, sin embargo, incluso la carne de mosquito es alimento. En perfecta sincronía con su cuerpo, los hombros de Shino subieron y bajaron en un encogimiento de hombros indiferente, un gesto carente de remordimiento. Con un ritmo profundo, la cabeza de Karina se balanceaba en una sinfonía de aprobación, cada asentimiento descendía hasta las profundidades del acuerdo, agregando una pausa deliberada que acentuaba la gravedad de su apoyo inquebrantable, antes de levantarse nuevamente. Shino, Karina ha cosechado lo que podría ser cosechado sin perturbar las tumbas. En cuanto a los objetos funerarios, nunca podremos tener suficiente dinero. Encuentra un momento para venderlos en los diferentes mercados negros con nuestro clon. Inmerso en un ensueño de la riqueza que pronto adquirirá, la mente de Shino evocó vívidas imágenes de contando fajos de dinero ilegal, sus sentidos en sintonía con una etérea sinfonía de maldiciones susurradas que emanaban de las profundidades de la imaginación de los lectores. Sin embargo, en medio de este telón de fondo de desaprobación, una decidida ausencia de remordimiento invadió su ser, como si el atractivo de sus deseos prohibidos pesara más que el coro de desaprobación que resonaba a través de las sombras de una audiencia que no debería existir. Después de todo, su vida no era una historia. ¿Cómo podría haber una audiencia? Además, Shino creía que los saqueadores de tumbas, con sus audaces hazañas y su inquebrantable determinación, también eran una profesión respetable. Y aquellos aclamados como jugadores fuertes encarnaban la esencia de los saqueadores de tumbas profesionales, encarnando una mentalidad cautivadora que se atrevía a apoderarse y saquear todo lo que estaba a su alcance. A pesar de los métodos moralmente dudosos de Shino, la cabeza de Karina se balanceaba con una velocidad casi febril, una rápida afirmación envuelta en su gracia única, lo que significaba su decidido acuerdo con el camino que se estaba desarrollando por delante. Shino era mala, pero a ella, Karina, le gustaba un Shino muy malo, afirmativo, Shino, cuando el meticuloso informe de Karina llegó a su fin, su inquebrantable mirada ardiente se entrelazó con la de Shino, encendiendo una chispa dentro de él que resonó con el fervor de un jugador experimentado, ya que su comportamiento profesional y atención a los detalles intrincados despertaron su espíritu de jugador dormido. Durante su tarea posterior al informe, las profundidades de los ojos de Shino se hincharon con una intensidad que lo decía todo, prediciendo las graves consecuencias que el informe de Karina traería para él, proyectando una sombra que insinuaba la gravedad inminente de su destino compartido. En la fascinante exhibición de las proyecciones holográficas de Karina, la mirada perspicaz de Shino se centró en la tumba simulada, un mero espejismo velado dentro de la hermosa extensión.
Mientras anclaba la vasta extensión de la proyección, que sostenía la tumba, contra la misma estructura de la pared, una energía profunda resurgió dentro de él, un testimonio de su profunda destreza como saqueador de tumbas. Con una determinación inquebrantable, se embarcó en un viaje peligroso, poniendo a prueba sus habilidades para asaltar tumbas, y cada uno de sus movimientos era un testimonio calculado de su maestría en el arte de saquear secretos antiguos. Ja ja ja, no mucho después, la risa de Karina impregnó el aire, una melodía cautivadora que se entretejió a través de las corrientes de sus esfuerzos compartidos, pero su siguiente recordatorio tentador agitó las profundidades de la conciencia de Shino, dejando un rastro de intriga persistente a su paso. Jaja Shino, ya casi es hora, no olvides enviar tu clon a la misión hoy. Jaja. En medio de la danza cautivadora de las incesantes incursiones de Shino, se produjo una pausa fugaz, su rostro traicionaba una seductora mezcla de perplejidad y curiosidad. ¿Misión? ¿Qué misión? El sol de la mañana arrojaba un cálido resplandor sobre las puertas de Konoha mientras Kiba y Hinata esperaban ansiosamente. El equipo 8 estaba a punto de embarcarse en su primera misión sin la guía de su confiable Jonin Sensei. La inquieta energía de Kiba se manifestaba en su inquieto caminar, mientras Hinata permanecía en silencio, sus ojos blancos explorando los alrededores. ¿Dónde está Shino? Nunca llega tarde, murmuró Kiba, mirando al sol por enésima vez. Era conocido por su impaciencia, pero hoy la sentía justificada. Hinata levantó la vista de su gentil contemplación y dijo suavemente: ¿Le informaste a Shino sobre la misión, Kiba-kun? Los ojos de Kiba se abrieron en shock al darse cuenta del grave descuido. Pensé que le ibas a decir, Hinata. No podemos ir a esta misión sin él. El rostro de Hinata se volvió de un delicado tono rosado mientras tartamudeaba. Yo, pensé que lo harías, quiero decir, estaba segura de que le informarías. Se quedaron allí, con el peso de su error flotando en el aire. El silencio incómodo creció, cada uno culpándose por el descuido. Fue entonces cuando Akamaru, el fiel compañero canino de Kiba, tomó el asunto en sus propias manos. Saltó del hombro de Kiba y le dio un mordisco en la cabeza, un recordatorio juguetón pero de reproche. ¡Ay! Akamaru, ahora no. Kiba hizo una mueca, frotando el lugar donde Akamaru lo había mordido. Podrías habérmelo recordado antes, ¿sabes? Arf. Akamaru ladró en respuesta, sus ojos brillaban con picardía, como diciendo: eso es lo que te pasa por olvidar, Kiba. Mientras el perro y el humano participaban en su silencioso juego de culpar, sin que ellos lo supieran, Kurena Yui, su antiguo Jonin Sensei, observó la escena desde las sombras. Su esbelta forma apenas era visible entre los edificios mientras observaba cómo se desarrollaba el percance de su equipo. Su comportamiento habitualmente sereno flaqueó y no pudo evitar darse la palma de la mano con exasperación. ¿En serio, Kiba y Hinata? Les he enseñado algo mejor que esto, murmuró Kurena y para sí misma. Yo solía ser el responsable de notificar a Shino sobre las misiones, y ahora se han olvidado por completo sin mí. No pudo evitar sentir una mezcla de molestia y diversión por la falta de atención de su equipo. Los jóvenes genins se habían acostumbrado tanto a sus recordatorios que habían dado por sentado su papel. Fue una lección valiosa tanto para Kiba como para Hinata, una de la que Kurenai esperaba que aprendieran. Pero tampoco se les puede culpar completamente. Después de todo, la presencia de Shino era realmente, mientras Kurenai contemplaba su próximo movimiento, Kiba finalmente salió de su ensoñación. Se volvió hacia Hinata con una sonrisa tímida y se rascó la nuca. Bueno, esto es incómodo, admitió, con la voz teñida de vergüenza. Supongo que entonces deberíamos ir a buscar a Shino. Hinata asintió, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Sí, tenemos que encontrarlo y explicarle lo que pasó. Espero que Shino-kun no se enoje demasiado con nosotros. No hay necesidad. Mientras las palabras de Shino resonaban en la atmósfera, dejando un trasfondo intrigante en los alrededores, una repentina conmoción llamó la atención de Kiba y Hinata cuando una masa de insectos pululaba frente a ellos, fusionándose rápidamente en la forma distintiva de Shino. Los dos genin saltaron ante la repentina aparición de su compañero de equipo. Kiba se rascó la nuca, tratando de ocultar su vergüenza, mientras murmuraba: maldita sea, esta vez ni siquiera me dio una oportunidad de hacer qué, exactamente. Un sutil tic pasó por la ceja de Shino, un gesto casi imperceptible que insinuaba las profundidades ocultas de su molestia. Shino, Karina dice que preparamos carteles de perros desaparecidos.
Atrapado en la confusión interna de la tentadora propuesta de Karina, la mirada de Shino tenía un peso de presentimiento mientras sus ojos se fijaban en Kiba, insinuando un peligro más profundo debajo de la superficie. Sintiendo el peso de la mirada hostil de Shino, la conciencia de Kiba se incrementó cuando abruptamente se dio cuenta de su propio error, cambiando decisivamente de tema mientras soltaba. Oye, Shino, ¿cómo supiste de la misión? No te lo recordamos. De una mina terrestre, Kiba saltó a otra. Shino, siempre tranquilo, simplemente levantó la mano y presentó sus insectos como respuesta sin pronunciar una palabra. Sus acciones lo decían todo, transmitiendo que estaba al tanto de su misión a pesar de no recibir ningún recordatorio. Kiba no pudo evitar reír torpemente, rompiendo el silencio con su humor característico. Oye, las habilidades de tus insectos claramente tienen errores, ¿no? Oye, me molesta solo pensar en ello. La expresión estoica de Shino permaneció sin cambios, ninguna diversión brilló en sus ojos oscuros. Fue un reconocimiento sutil de la horrible broma de Kiba. Shino-kun. Me alegra que hayas aparecido. Con una suave sonrisa que contenía un destello de profundidades ocultas, Hinata intervino, intentando calmar la situación, su voz aparentemente rebosante de genuino remordimiento y felicidad. Lo siento, lo olvidamos. Para recordarte, muy bien, ya es suficiente tiempo perdido, escuchen, Hinata, Shino. Con una audaz interrupción que delató su impaciencia, la voz de Kiba cortó el aire, desprovista de remordimiento por sus acciones. El aspirante a líder predeterminado, Kiba, se hizo cargo y explicó su misión a sus compañeros de equipo. Se nos ha asignado investigar un caso de asesinato en serie en la capital política de la Tierra del Fuego, la ciudad de Ujisama. Es el lugar donde reside el Daimyo, una ciudad gobernada en su mayoría por humanos normales y en gran medida fuera de la influencia de los ninjas. Sin embargo, si hay problemas complejos o irresolubles, nos corresponde a nosotros, los shinobi, abordarlos. Esta misión será una experiencia de entrenamiento para nosotros, para ver si estamos listos para manejar misiones de forma independiente. Si hacemos esto correctamente, Kurenai-sensei nos permitirá realizar misiones por nuestra cuenta. Hinata asintió atentamente, sus ojos brillaban con determinación. Podemos hacer esto, Kiba-kun. Hemos entrenado duro y estamos listos para demostrar nuestra valía ante Kurenai-sensei y Nana. En un giro de los acontecimientos, Kiba intervino inesperadamente, su interrupción flotando en el aire con un trasfondo misterioso. Yao. Solo demostrárnoslo a nosotros mismos y a Kurenai-sensei ya es suficiente, ¿verdad, Shino? Shino, como siempre, permaneció en silencio pero asintió sutilmente. Por fin, las tornas habían cambiado y esta vez la interrupción no estaba dirigida a él. Pero la razón detrás de la interrupción de Kiba es intrigante, por decirlo menos. Muy bien. Partamos. Hinata, Shino, no os quedéis atrás. Con una presencia imponente, las palabras de Kiba flotaron en el aire por un breve momento antes de correr hacia adelante con Akamaru. La mirada de Hinata se encontró brevemente con la de Shino, asintiendo con determinación antes de perseguir rápidamente a Kiba. Shino lo siguió tranquilamente, exteriormente sin mostrar emociones, pero interiormente quejándose de la falta de consideración de su equipo. Los dos simplemente decidieron tomar una misión y partir, pero nunca le preguntaron si quería ir a una. Con un exterior sereno que ocultaba la tormenta de emociones conflictivas internas, Shino lo seguía silenciosamente, su fachada estoica no revelaba ningún rastro de la agitación que se estaba gestando y de la ira latente por el aparente desprecio de su equipo por sus deseos y preferencias. Una misión que se embarcó sin siquiera una sola investigación dirigida hacia él, su opinión parece ya no importar, ya que lo habían dado por sentado. Surgió la inquietante verdad de que su destino se estaba entrelazando inexorablemente con el papel de un mero panel de fondo y un perpetuo presa fácil, solidificando su lugar en la narrativa que se desarrollaba. El tiempo era como el cambio climático, el crecimiento constante de su equipo era como un iceberg asomando a través del mar que se aleja, mientras que su presencia era como el nivel del mar, disminuyendo cada vez más con el tiempo. Sin embargo, había una brillantez oculta en esta mascarada, porque mientras otros podrían despreciarlo por su aparente pasividad, Shino encontró consuelo en las sombras, saboreando el atractivo engañoso de su personalidad fácil de convencer. Detrás de escena, fue solo un acto para divertirse, el costo fue un simple clon. Manejaba sus clones como marionetas, orquestando su intrincada danza con meticulosa precisión, un maestro de la manipulación y el intrigante titiritero de su propio gran diseño.
Los verdaderos autores intelectuales detrás de escena probablemente estaban al tanto de su acto, y ahora esto era simplemente un juego entre ellos, un tentador juego de ingenio y estrategia, para ver quién descubre primero la debilidad del otro. Y una vez que llegue el momento adecuado, el peligro que acecha saldrá a la luz. ¿Debería castigarlos? Intenciones siniestras hervían a fuego lento dentro de la psique de Shino, su lengua recorriendo astutamente sus labios en un gesto tentador, oculto de miradas indiscretas bajo el velo de su cuello. Felizmente inconsciente de los diseños oscuros ocultos en el corazón de uno de los suyos, el equipo 8 partió de Konoha en sus misiones. Mientras partían, la mirada observadora de Shino se dirigió brevemente hacia un lugar oculto donde Kurena ya había estado observando. Fue un reconocimiento fugaz, una seguridad silenciosa de que él era consciente de su presencia y una mirada que desmentía motivos tácitos. Mientras el equipo Genin se aventuraba más lejos, Kurenai emergió de las sombras del edificio, con una suave sonrisa adornando sus labios. Estaba orgullosa de Shino, orgullosa de lo lejos que había llegado hasta el punto en que podía encontrarla sin ninguna señal abierta. Sin embargo, había un atisbo de decepción dentro de su propio corazón al darse cuenta de que su propia fuerza no había crecido tanto como esperaba. Ser superada lentamente por mi propio alumno, este sentimiento, una sensación agridulce la envuelve, pero Kurenai la descartó suavemente con un solemne movimiento de cabeza. Con un elegante salto, Kurenai persiguió sigilosamente a su equipo, asumiendo el papel de un guardián invisible. Su deber como su Jonin Sensei la obligaba a estar alerta, garantizando su seguridad y éxito. Aunque ya confiaba en sus capacidades, su presencia ofrecía un seguro reconfortante, una fuerza guía en las sombras en caso de cambios repentinos. Y si estaban preparados, será la última vez que ella les sirva de red de seguridad. Después de todo, como Jonin, ella también tiene misiones críticas e importantes, demasiado peligrosas para llevar consigo un equipo de Genin. Además, tenía su propia vida, pero era lo suficientemente responsable como para no escatimar en sus deberes solo para atender a un hombre. Pero pronto, es posible que se le conceda su libertad anticipada, pero ¿será como ella imaginaba? Sin que los 3 miembros del equipo lo supieran, todas sus acciones y expresiones faciales fueron monitoreadas por su misterioso miembro del equipo, uno del que todavía no habían comprendido completamente sus profundidades. En las profundidades de la base, la mirada inquebrantable de Shino se centró en las cautivadoras imágenes en vivo de Kurenai, estudiando cuidadosamente cada contorno de su forma seductora y madura mientras parpadeaba en la pantalla, sus ojos ocultaban una fascinación oculta y un deseo prohibido. Mientras perfeccionaba sus habilidades de asalto, el enfoque inquebrantable de Shino permaneció fijo en la seductora figura de Kurenai, encendiendo un fuego primordial dentro de él que alimentó sus movimientos con una nueva intensidad y determinación, insinuando una motivación oculta que impulsaba su incesante búsqueda de dominio. Shino-sama está interesado en ella. La seductora risa de Karina resonó en la habitación, su embriagadora melodía giraba con un atractivo irresistible, lanzando un hechizo fascinante que atraía y tentaba con una promesa de secretos ocultos y deseos prohibidos. ¿Qué tal si Karina ayuda a Shino-sama a iniciar una relación estudiante-maestro? La mirada de Shino se desvió de la cautivadora pantalla holográfica, sus ojos ahora fijos en su amante con una intensidad penetrante. Inclinándose más cerca, susurró un mensaje, haciéndole cosquillas en el fondo de sus oídos. ¿Celosa? No, por supuesto que no. Karina ya había dicho que ayudará a Shino-sama a adquirir todo lo que desea, ya sea por las buenas o por las malas. Entrelazados con su risa malvada, los oscuros pensamientos de Karina fueron transmitidos, insinuando las siniestras intenciones dentro de sus profundidades. Envuelto en un aire de ambigüedad, la mirada de Shino tenía una profundidad seductora mientras mordisqueaba juguetonamente la oreja de Karina, sus palabras susurradas se desvanecían. ¿Ya cambiaste la forma en que me llamas? ¿Todavía dices que no estás celoso? El rostro de Karina se volvió sutilmente, un velo de secreto ocultando el destello de celos en sus ojos. Karina no lo es. Qué lindo. Las llamas de los celos se encendieron dentro de Karina, extendiéndose como un reguero de pólvora para engullir a Shino, obligándolo a conducir atrevidamente el camión de bomberos con velocidad cada vez mayor, ansioso por llegar al destino final y desatar el aguacero torrencial de la manguera que sofocaría el infierno ardiente. Curiosamente perceptivos, los ojos de Karina se movieron, capturando el cambio sutil en la atmósfera.
Los ojos de Karina giraron para encontrarse con la intensa mirada de Shino, y de sus labios brotó una risa ambigua. Ese Shino-san. Su risa ambigua fue rápidamente silenciada por Shino, sus lenguas se entrelazaron en una danza fatídica. Como el mecanismo de una astuta trampa puesta en movimiento, las mismas paredes de la tumba comenzaron una contracción calculada, listas para desatar un golpe final sobre el audaz intruso. Y el camión de bomberos también llegó a la ciudad capital, dispuesto a apagar el incendio. El sol del mediodía bañaba la ciudad de Ujisama, capital del país del fuego, con un cálido resplandor dorado. Shino, Hinata y Kiba estaban en la gran entrada, con los ojos muy abiertos por el asombro mientras contemplaban las bulliciosas calles y los ornamentados edificios que los rodeaban. Era una ciudad diferente a todas las que habían visto antes, un testimonio de la prosperidad y grandeza de la Tierra del Fuego. Mientras avanzaban por las calles abarrotadas, el trío no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Este era un lugar donde residían el poder y los privilegios y, como ninjas de poca monta, se sentían fuera de lugar. Habían sido convocados para reunirse con el comisionado de la misión, un noble de la capital, pero sabían que era poco probable que tuvieran el honor de reunirse con el noble. En cambio, se encontraron frente a una gran mansión, custodiada por estoicos asistentes vestidos con vestimenta formal. Uno de los asistentes se acercó a ellos, su voz teñida de cortesía pero también con un toque de condescendencia. Bienvenido a la ciudad de Ujisama. Soy el asistente del noble que ha solicitado su presencia. Por favor síganme. El asistente los condujo a través de la extensa mansión, con sus opulentos salones adornados con bellas artes e intrincados tapices. Entraron en un lujoso estudio, donde la presencia del noble estaba simbolizada por un gran retrato que colgaba de un lugar destacado en la pared. El asistente les indicó con un gesto que tomaran asiento y ellos obedecieron, sintiéndose nerviosos e intrigados al mismo tiempo. Pido disculpas por la ausencia del noble, comenzó el asistente. Está preocupado por asuntos de Estado. Sin embargo, me ha confiado la tarea de transmitirle sus deseos y proporcionarle la información necesaria para su misión. Shino, siempre sereno y observador, estudió al asistente cuidadosamente. Hinata se inclinó cortésmente, mostrando los modales ejemplares aprendidos en el entrenamiento del clan Hyuga. Agradecemos su ayuda. ¿Podría ilustrarnos sobre la naturaleza de la misión y los recientes asesinatos en serie? El asistente asintió, con la mirada fija en Hinata. Ciertamente. Hemos estado plagados de una serie de asesinatos espantosos en la ciudad de Ujisama. Todas las víctimas comparten un rasgo común. Eran miembros de la élite de la ciudad, las figuras influyentes que dan forma al destino de esta nación. Es imperativo que poner fin a estos actos atroces y restaurar la sensación de seguridad en la ciudad. Los ojos de Hinata se abrieron en shock. ¿Miembros de las élites de la sociedad? ¿Por qué alguien los atacaría específicamente? La cabeza del asistente se inclinó aún más, oscureciendo su rostro, mientras su respuesta llegaba con un tinte de tristeza. Eso es precisamente lo que esperamos que pueda descubrir. El comisionado ha compilado una lista de los lugares del asesinato para su investigación, pero tenemos razones para creer que el asesino tiene que ver con un nuevo y misterioso grupo. También hemos marcado su área de actividad en el mapa. Debes recopilar toda la información que puedas e informarnos cuando se resuelva el problema. Sería ideal si pudieras resolver el caso dentro de una semana. Kiba se inclinó hacia adelante, su curiosidad se apoderó de él. ¿Por qué los lugares de asesinato se concentran en esta zona exterior de la ciudad? ¿No deberían estar las élites en la zona interior? ¿Están involucrados los residentes? El rostro del asistente se tensó, una sombra de incomodidad cruzó sus rasgos. ¿Qué? Los miembros de las élites realizan allí sus trabajos y misiones respetables. Oye, ¿entonces los asesinaron cuando iban a trabajar? ¿Qué lugar tan extraño para empezar? Kiba sonrió, claramente emocionado por el misterio. El asistente miró fijamente a Kiba, con una sonrisa neutral en su rostro. Sí. Y una advertencia justa. Es mejor no profundizar demasiado en el funcionamiento interno de sus trabajos. Algunos nobles no estarían muy contentos si aprendes sus pasatiempos confidenciales. Es mejor concentrarse en resolver el problema, los asesinos. Kiba y Hinata intercambiaron miradas en silencio, notando claramente algo sospechoso. Sin embargo, Kurenai-sensei les había enseñado a no ser entrometidos. Mientras tanto, Shino permaneció en silencio en el fondo, ajustándose las gafas que brillaban con interés, su mente conectando las pistas.
Una vez concluida la sesión informativa, el asistente les entregó la lista de lugares de asesinato y se despidió de ellos. Sus palabras de despedida tenían un toque de urgencia. Por favor, pongan fin a esta oscuridad. El futuro de la ciudad de Ujisama está en sus manos. A medida que seguían las calles sinuosas, sus pasos se volvieron más lentos y cautelosos. No pasó mucho tiempo hasta que se dieron cuenta de que el área marcada en el mapa los conducía directamente a los barrios marginales. El vibrante y próspero paisaje urbano que habían encontrado inicialmente dio paso rápidamente a edificios en ruinas y callejones estrechos y llenos de basura. Los callejones estrechos y sinuosos estaban bordeados de casas en ruinas, con los techos remendados con láminas andrajosas y las paredes adornadas con grafitis descoloridos. Los sonidos de risas y música fueron reemplazados por murmullos de desesperación y el llanto ocasional de un niño hambriento. El aire estaba cargado con el olor a decadencia y desesperación, muy lejos de los fragantes jardines y perfumados pasillos de la mansión del noble. A Akamaru no le gusta el olor de este lugar, pero no podemos evitarlo. Nuestra misión parece estar aquí. Con un toque tierno, Kiba consoló al lloriqueante Akamaru frotándole la cabeza. No importa en qué mundo, ni cuán próspero pueda parecer un país, los barrios marginales parecen existir. A pesar de no aparecer en el anime, los detalles ocultos revelados en la realidad fueron más crueles. Shino se ajustó las gafas, su expresión estoica no traicionaba ninguna emoción. Examinó la zona con atención, captando las vistas y los sonidos de los barrios marginales. El aire estaba cargado con el hedor de la decadencia y la pobreza, pero en medio de la desesperación, podía sentir un destello de esperanza y resiliencia. Los barrios marginales, a pesar de su existencia oculta, eran un testimonio de la realidad oculta de la crueldad del mundo, pero también una prueba de la resiliencia de la humanidad. El corazón de Hinata dolió ante la visión sombría. Es difícil creer que exista tanta pobreza dentro de una misma ciudad. Estas personas deben enfrentar dificultades inimaginables todos los días. Kiba asintió con la cabeza, sus sentidos caninos captaron el cansancio que parecía flotar en el aire. Sí, es una dura realidad, está bien. Realmente no parece que los miembros de élite de las familias nobles trabajen aquí, pero nuestras únicas pistas apuntan a esta área. Si queremos resolver este caso, tendremos que bucear. Profundizar en estos barrios marginales y descubrir la verdad, sea cual sea. El Byakugan de Hinata trazó un último barrido a través de la extensión que irradiaba una oscuridad sofocante, un momento final de reconocimiento antes de que ella bajara la cabeza, sus dedos moviéndose ansiosamente, traicionando el torrente de pensamientos y emociones que caían en cascada a través de su ser. De repente, Kiba, sin saber qué ideas imprudentes tenía, se volvió hacia sus compañeros de equipo, con un brillo travieso en sus ojos. Chicos, tengo una idea. Ya que Shino puede arreglárselas solo, ¿por qué Hinata y yo no nos separamos y cubrimos más terreno? Encontraremos a los responsables más rápido de esa manera. No se preocupen, lo haré. No dejes que nada le pase a Hinata. Hinata, con sus ojos blancos llenos de preocupación, miró a Shino, una silenciosa súplica de tranquilidad. Creo que sería mejor si nos mantuviéramos unidos, Kiba-kun. Este lugar puede ser peligroso y la destreza de combate de Shino-kun nos beneficiaría enormemente. Además, el trabajo en equipo siempre ha sido nuestra fortaleza. Un sutil asentimiento de cabeza escapó de Shino, su rostro era una máscara sin emociones, ocultando el intrincado laberinto de planes que se gestaban silenciosamente dentro de su mente. El rostro de Kiba se contrajo en una mueca, sus dientes caninos asomando. Bien, hazlo a tu manera y quédate con Shino. Pero estoy seguro de que Akamaru y yo podemos manejar cualquier cosa que se nos presente. Iré a investigar el sitio de ese misterioso nuevo grupo. Nos reuniremos aquí en 2 horas. Hana. Con eso, Kiba y Akamaru se alejaron, desapareciendo en los callejones laberínticos de los barrios marginales. La preocupada Hinata se volvió hacia Shino, su voz llena de preocupación. Shino-kun, ¿estás seguro de que está bien? No puedo evitar preocuparme de que Kiba-kun se vaya solo. Shino puso una mano sobre el hombro de Hinata, ofreciéndole una palmadita tranquilizadora. No hay necesidad de preocuparse, Hinata. Kiba se ha vuelto más fuerte a lo largo de los años. Debemos confiar en sus habilidades y tener fe en su juicio. Por ahora, centrémonos en nuestra tarea que tenemos entre manos. El solemne asentimiento de Hinata reflejó su mirada introspectiva, perdida en la extensión del horizonte distante, mientras que los propios ojos de Shino siguieron una figura oculta con una intención oculta, una sutil sonrisa adornando sus rasgos, como si su intuición hubiera demostrado una vez más astuta.
De hecho, parecía que la preocupación de Kurenai-sensei ahora gravitaría hacia Kiba, permitiendo que la responsabilidad de garantizar la seguridad de Hinata fuera confiada a las capaces manos de Shino. ¿Se arrepentirá de su decisión hoy? Shino no lo sabía, pero sabía que los acontecimientos inminentes serían inquietantes y oscuros. Si se tratara de una historia, Shino advertiría a los lectores que no siguieran adelante para evitar ser provocados por el contenido violento y oscuro. Incluso con esta advertencia, tal vez muchos todavía se adentrarían de cabeza en la oscuridad. ¿Quién iría al infierno si no yo, verdad? A pesar de ser prolijo, las advertencias importantes deben mencionarse 2 veces. Para aquellos con un corazón débil, váyanse a la mierda antes de que sea demasiado tarde. Todavía tienes una opción. Por desgracia, a diferencia de algunos que todavía tenían una opción, esta era la realidad para Shino, y la verdad. Los zarcillos de la crueldad nunca podrían ser evadidos, pero al menos esta vez no estaba dirigido a él. Shino y Hinata caminaron uno al lado del otro, sus pasos sincronizados mientras se aventuraban más profundamente en el corazón de los barrios marginales. Las calles estrechas y sinuosas estaban envueltas en oscuridad, iluminadas solo por el débil parpadeo de las tenues farolas que luchaban por atravesar la espesa neblina de desesperación que impregnaba el aire. La atmósfera opresiva parecía adherirse a las mismas paredes de los edificios en ruinas, como si se hubiera filtrado en los ladrillos y el mortero, infectando cada centímetro de este rincón olvidado del pueblo. Casas ruinosas con techos improvisados, niños acurrucados alrededor de escasos fuegos para calentarse y adultos cansados que se dedicaban a sus rutinas diarias con tranquila determinación. La dura realidad de la pobreza quedó grabada en cada rincón y grieta, haciendo imposible ignorarla. Los agudos sentidos de Shino captaron los sutiles movimientos y susurros dentro de los barrios marginales. Sus insectos revoloteaban, recopilando información de las sombras. Hinata, por otro lado, mantuvo una mirada atenta a su entorno, su Byakugan activado en todo su potencial. Mientras avanzaban, los agudos sentidos de Shino detectaron los movimientos sutiles a su alrededor. La pareja estaba siendo vigilada, observada desde rincones y callejones ocultos. Unos ojos se asomaban desde las sombras, brillando con una mezcla de curiosidad y precaución. Sin embargo, nadie se atrevió a enfrentarlos. No fue su apariencia juvenil lo que disuadió a aquellos que permanecían en la oscuridad, sino más bien el símbolo inconfundible de Konoha que adornaba su frente y cuello. El protector de frente. La mayoría de las personas que se ganaban la vida en la parte más vulnerable de la sociedad sabían que no debían entrometerse con los shinobi. Entendieron que los ninjas eran una raza completamente diferente, capaces de desatar represalias rápidas y mortales. Sin ningún obstáculo, su investigación los llevó a un almacén en ruinas en las afueras de los barrios marginales, cuyas paredes en ruinas guardaban secretos y susurros sobre las desapariciones que asolaban la zona. Incrustado entre otros edificios en ruinas y separado por callejones oscuros, el almacén ciertamente no pertenecía a la zona segura. Los insectos de Shino lo alertaron sobre un grupo de individuos de aspecto sospechoso apiñados en esos callejones oscuros y en los tejados de los edificios. Sin embargo, no era necesario mencionarlos porque eran irrelevantes para su investigación. Incluso su número era intrascendente frente al tempestuoso poder de los ninjas. Hinata también lo sabía. Solo necesitaban mantener su vigilancia básica. El dúo se acercó con cautela a la entrada y pronto se dio cuenta de que el objetivo de su investigación, el almacén, había sido cerrado. Cuando la mirada decidida de Hinata cayó sobre la cadena que obstruía el sellado de la puerta, su palma se movió con precisión, rompiéndola con un crujido audible. La puerta del almacén gimió en cumplimiento reacio cuando se abrió después de un solo empujón y el dúo entró atentamente. Los ojos pálidos de Hinata escanearon el área, observando los sucios alrededores. Se sentía inquietantemente vacío, desprovisto de cualquier señal del espantoso asesinato que los había traído allí. No había rastros de sangre, ni olor persistente a violencia. Era como si la esencia misma de la muerte hubiera sido erradicada meticulosamente de este lugar. La voz de Hinata estaba teñida de confusión cuando rompió el silencio. Shino-kun, algo no se siente bien. Los lugares no parecen haber sido limpiados, pero hay pequeños puntos más limpios que el resto. Debería haber alguna evidencia de un asesinato aquí, al menos algunos rastros de sangre. ¿A dónde pudo haber ido? Shino permaneció en silencio, sus ojos oscuros escaneando los alrededores con una mirada penetrante. Tenía una expresión inescrutable, su mente trabajando detrás de la máscara de su comportamiento estoico.
Parece que ya tenía algunas especulaciones sobre el incidente, pero no las divulgó. Después de un momento, finalmente habló, en voz baja y mesurada. Tienes razón, Hinata. La ausencia de sangre sugiere que puede haber más en esta situación de lo que parece. Debemos proceder con precaución. Su investigación del almacén no arrojó respuestas, solo más preguntas, al menos para la inocente Hinata. Al salir del desolado edificio, el duro se encontró con una cacofonía de gritos desesperados. La voz de una mujer atravesó el aire, acompañada por el escalofriante sonido de la tela rasgándose y la risa lasciva de los hombres rudos. La fuente de la conmoción emanaba de un callejón cercano, envuelto en oscuridad y oscurecido por las altas y decadentes estructuras que lo rodeaban. El corazón de Hinata se contrajo con una mezcla de empatía y determinación. Sus grandes ojos blancos se fijaron en el callejón, su mente dividida entre la necesidad de ayudar y el conocimiento de los peligros que acechaban dentro. Dio un paso adelante, lista para intervenir, para ser la shinobi compasiva que siempre se había esforzado por ser. Pero justo cuando su pie tocó el suelo, la mano firme de Shino se posó sobre su hombro, deteniéndola en seco. ¿Estás segura, Hinata? La voz de Shino parecía estar llena de preocupación, sus ojos se encontraron con los de ella con una profunda comprensión. Kurenai-sensei nos ha enseñado que ser entrometido puede exponerte a riesgos desconocidos. Debemos considerar el panorama más amplio. La mirada de Hinata vaciló, su determinación puesta a prueba por los gritos angustiados que continuaron resonando en la oscuridad. Sintió una oleada de frustración, sabiendo que poseía la fuerza para ayudar a los necesitados, pero sintiendo el peso de la responsabilidad que conllevaba su papel como shinobi. Asintiendo con determinación, Hinata se encontró con la mirada de Shino una vez más, su voz llena de convicción. No puedo quedarme quieto y dejar que esto continúe, Shino-kun. Ella necesita mi ayuda. Enfrentaré cualquier riesgo que pueda surgir. El agarre de Shino sobre su hombro se apretó momentáneamente antes de soltarlo. Muy bien, Hinata. Yo me ocuparé de los que están escondidos a nuestro alrededor. Mientras la mirada de Shino se fijaba en las insaciables fauces del callejón oscuro devorando la forma vulnerable de Hinata, su propia presencia parecía estar suspendida en un trance desconcertante, como si la conciencia se hubiera ido para entablar una comunicación críptica con alguien en otro lugar. Dentro de los límites de la base, Karina renunció a su control sobre el clon proyectado dentro de la pantalla holográfica parpadeante, su cuerpo rebosaba de anticipación electrizante, rebotando con fervor mientras observaba con avidez la transmisión en vivo, atrapada ansiosamente por el espectáculo que se desarrollaba en el peligroso encuentro de Hinata. Shino, ¿estás seguro de que quieres dejar que Hinata experimente esto? ¿No es esto demasiado cruel? Reclinado en el sofá, sus dedos acariciando distraídamente la suave superficie de los firmes cojines blancos, Shino respondió a la pregunta con una sonrisa astuta jugando en sus labios, algunas cosas, ella debe experimentarlas por sí misma para entenderlas. Tratemos esto como un pequeño castigo por su ignorancia. Cuando Shino detectó la tensión que se estaba gestando en el tejido de las circunstancias de Hinata, sus ojos traicionaron un destello de sus intrigantes intenciones. Además, solo en la desesperación podemos obtener su verdadera gratitud. Final de capítulo.